Esta mañana tengo el privilegio de dirigirme a vosotros a través de la palabra y lo que más deseo es ser fiel al escrito y sobre todo recibir pan de vida, pan genuino. Eso es lo que más deseo. Ayer tuvimos una reunión profunda, espiritual, relevante, significativa para los tiempos que nos toca vivir y para los movimientos. Y en esta mañana yo quisiera centrarme en un tema que está basado en una predicación que Fernando Arenales colgó en el canal del Mensaje del Tercer Ángel. Es una predicación del pastor Ty Gibson. Yo la he hecho mía. Recordad que de lo recibido damos. Y mi deseo es, al compartir, yo mismo lo interiorizo, lo disfruto y crecemos juntos. Ese es mi profundo deseo, ¿de acuerdo? La propuesta de título es El último movimiento adventista y bueno, a los que nos gusta la física es impresionante, ¿verdad? Que de repente le das en una bola en un lado y de repente, ¿qué suele pasar en este movimiento? Que la última bola de repente ¡pip, pip! Y reacciona por una cuestión de masas y de gravedad y de movimiento transferido entre uno y otro. Vamos a ver todo este movimiento o qué nos queda por vivir, ¿vale? En el marco de la fe. Y me gustaría que el texto de partida, que la palabra de Dios nos hable desde el principio a través de un conocido pasaje que se encuentra en el libro de Efesios, que os invito a buscar si lo deseáis. En el capítulo de Efesios, una joya en el Nuevo Testamento, en el capítulo 3, los versículos del 14 al 21, sé que es un texto que conocemos, pero es un profundo motivo de oración de Pablo y por eso quisiera hacer lo mío también. Dice Pablo en Efesios, en el capítulo 3, en el versículo del 14 en adelante, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien se lo merece todo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Qué bonito, Nuestro nombre queremos que sea el nombre de Dios. Nuestro carácter queremos que sea el carácter del Padre, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, de nuevo la idea, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. La fortaleza viene del Espíritu Santo, no de ejércitos ni de otras fuerzas. Que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Este es el mayor sueño y anhelo del creyente. A fin de que, arraigados y cimentados en amor, qué impresionante, el amor no como un sentimiento, no como una emoción, no como algo enfermizo, no enfermizo, sino pasajero. No, una decisión, un principio esencial. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. De las profundas ideas de este pasaje me quedo con la idea de conocer el amor de Dios que excede a todo conocimiento. ¿Cómo es posible que me invites a conocer un amor que excede a todo conocimiento? ¿Sabes por qué? Porque esa será la ciencia de los redimidos, ese será el plan de la salvación. Pero fijaros que la esencia es, necesitas conocer el amor de Dios. Supera todo conocimiento, nunca te faltará capacidad de asombro. Pero no dejemos de conocer esas dimensiones maravillosas. ¿Pero para qué? Para que seamos llenos de la plenitud de Dios. No es meramente conocer y ya está, sino para llenarnos de Él. Esta idea me gustaría que quedara claro porque, quiero decir, la fe no es solo conocer, la fe es vivir, la fe es experimentar, la fe es crecer. La fe es transformados por ese precisamente amor que se manifiesta en la gracia y en infinitud de detalles del plan salvífico. ¿Cuál es la energía potencial más abundante? ¿Cuál es la energía potencial más abundante? Realmente, y esto no es una frase típica, pues siempre se dice lo mismo, el amor es la energía que mueve el mundo, o es el poder, pero es que es una realidad.
Es que es algo majestático, es algo que va más allá. Y si estamos aquí tú y yo, es precisamente para conocer el amor de Dios como poderosa influencia en el universo, que comprendamos ese amor, sobrepasa nuestra capacidad intelectual, pero es donde tenemos que poner nuestro foco. Es donde tenemos que poner nuestro foco. ¿Sabéis una cosa? Mirad, Ty Gibson contaba una ilustración cuando hablamos del ajedrez. Y él decía lo siguiente, dice que había un especialista en ajedrez que paseaba por una exposición donde había muchos cuadros, y el especialista en ajedrez le llamó la atención el ver un cuadro donde el mismo Satanás estaba jugando al ajedrez con un joven. Y el joven tenía una cara de agobiado porque parece que estaba perdiendo la partida y Satanás parecía que estaba ganando la partida. Parecía como que estaba en una posición donde parecía que Satanás ya tenía el jaque preparado, el jaque mate. Y dice que este especialista en ajedrez dijo, oye, me gustaría hablar con el artista de este cuadro. Y el jefe de la galería dijo, muy bien, de acuerdo, te voy a proponer una cita con él. Le propuso esta cita y este especialista en ajedrez le dijo, mira, este cuadro tiene un error. Tiene un error. Entonces el especialista en ajedrez le puso todas las fichas en un tablero y le dijo, mira, el cuadro tiene un error. ¿Sabes por qué? Porque con un solo movimiento el jaque es a Satanás. Y no era al joven. Con un solo movimiento. Y evidentemente el artista sonrió y dijo, muy bien, es que has entendido la esencia. Has entendido la esencia. ¿Cuántas veces, mirad, claro que estamos en una coyuntura crítica de la historia de este mundo. Yo no sé si nos damos cuenta de decir, estamos aquí juntos, nos hemos dolido con la pandemia, nos dolemos con conflictos injustos, nos dolemos con una guerra que en potencia puede ser global, nuclear, lo que sea. Y estamos aquí a veces pensando, ¿cuál es el siguiente movimiento que nos queda por vivir? A veces podemos llegar a caer en el pánico, en la desesperación. Pero qué desastre de mundo. Hay quien puede llegar a creer, ¿ves? El último movimiento era la pandemia. ¿Ves? El último movimiento era la pandemia. Incluso podemos llegar a pensar, ¿y como iglesia? Nuestra espera quizá es demasiado larga, pero como iglesia solamente teníamos que esperar la pandemia y ver cómo estamos en formato mantenimiento. ¿Cuál es el último movimiento como iglesia adventista? Cuando estudias la historia, conoces los primeros movimientos, pero ¿cómo serán los movimientos finales? ¿Me entendéis? Puede pasarnos que caigamos en un estatismo, en una apatía, en un decir, es que no sé qué más hacer. No era lo que fue. ¿Pero qué es lo que será? Hay muchos momentos en la Biblia, Moisés en Deuteronomio, el propio Esteban, hay muchos salmos donde se te invita a recoger la historia pasada, a recopilar la historia pasada. Hay una de las preguntas que yo me hago y seguro que vosotros os hacéis, ¿por qué hay tanta incredulidad en el mundo? ¿Por qué a veces la gente es tan reacia? ¿Por qué la gente es tan reacia? Ayer hacía un estudio bíblico con un ingeniero y él intenta compartir la fe en su contexto y él decía, es que es como si el terreno pareciera como si el terreno está quemado. Es como si, claro, por un lado los que se burlan de Dios, por otro lado los que caen en un Dios, qué sé yo, ¿no? Tirano, mecánico, lejos de la realidad humana o sencillamente no salvador. Un Dios no bíblico. Es complicado esto. Estamos aquí tú y yo. Estamos tú y yo aquí para recordar precisamente la historia pasada. Y mirad, me encanta esta cita, que sé que la conocemos, Joyas de los testimonios, pero me gusta mucho cómo dice justo el párrafo anterior. Dice que al recapacitar en nuestra historia pasada, habiendo recorrido cada paso del progreso hasta la situación actual, Ellen White decía, alabado sea Dios. Y me encanta, ¿sabéis por qué? Porque ella dice que cuando contemplo lo que el Señor ha hecho me lleno de asombro y confianza en Cristo. Y después dice esta frase, asombro y confianza en Cristo. ¿Sabes una cosa? Cuando nosotros perdemos la capacidad de asombro, vamos mal. Cuando un niño deja de asombrarse, perdóname que sea un poco categórico, deja de crecer.
deja de seguir soñando, ¿me entendéis? Cuando yo creo que ya me lo sé todo hacia Cristo, es que hemos perdido el camino en ese sentido, ¿me entendéis? Conocer a Cristo es no parar de asombrarnos, no parar de maravillarnos, no parar de crecer en gratitud y en admiración cada vez más profunda. Y entonces es cuando tiene sentido esta frase: no tengamos miedo. No tengamos miedo a los movimientos. A veces nos centramos en los movimientos geopolíticos. ¿Y qué pasará al final? ¿Apretarán el botón? ¿Te ha pasado alguna vez llegar a pensar eso? ¿Apretarán el botón? Porque esto ya es una locura, porque no estamos tan lejos, porque, bueno, era Ucrania, pero ahora Finlandia, pero es que el tablero de ajedrez es una locura de este mundo. Para. Si tú y yo estamos aquí es para refugiarnos en Cristo y para ver el cuadro más completo, no las batallas de este mundo, aunque estas batallas nos puedan dejar secuelas, sino ver el conflicto, ver el admirable Salvador y ver el final, que es lo que me importa. No tenemos por qué tener temor, excepto que olvidemos dos cosas, cómo Dios nos ha conducido y qué es lo que nos ha enseñado en la historia pasada. Ayer lo veíamos, 1888, un poco más y se acaba todo, porque había una dimensión también de libertad religiosa, una dimensión política, una dimensión, y también había una oportunidad espiritual. Y como bien se expresaba ayer, ¿cuánta paciencia tiene Dios con cada uno de nosotros, individualmente y como pueblo? ¿Cuánta paciencia tiene Dios con nosotros? ¿Te acuerdas cuando Dios llama a Jonás por segunda vez? ¡Ey, vente otra vez, porfa! ¿Y si Dios nos está llamando por segunda y definitiva vez? Eso es lo que yo me planteo. Si nosotros queremos conocer, no podemos olvidar, ya os digo, la conducción divina y la historia. En la historia está nuestra historia. Como pueblo adventista no podemos olvidar nuestra historia. Si perdemos nuestra historia, perdemos la razón de ser, perdemos la fuerza, perdemos el sentido. Una más, una iglesia más, o un movimiento profético con identidad propia, pero no como motivo de orgullo, sino para que vayas y anuncies esas virtudes del que te llamó, de las tinieblas a su luz admirable. No una más, no una más. La clave está en Apocalipsis 10. Unos lo podéis conocer todos, mucho, pero recordad el episodio, el ángel con el librito, te será dulce en la boca, te amargará en el vientre, el tiempo no será más previamente. Que quede claro que esto está así. Además, fijaros una cosa, el movimiento adventista fue visualizado por Pablo. Hay elementos en la Biblia, como por ejemplo Apocalipsis 13, hay elementos que son tan claros que no tienen duda. Dios ha dejado claramente establecida la historia en el conflicto del bien y del mal, por eso Apocalipsis del 12 al 14 lo deja tan claro, pero es que Dios también ha dejado establecido un pueblo con una experiencia singular, compleja, pero sobre todo liberadora. Esa es la cuestión, esa es la clave, ¿vale? Y es un movimiento llamado a estudiar, que estudió la Biblia, específicamente el libro de Daniel, y tuvo una experiencia muy, muy particular, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el mensaje global a predicar? ¿Sabéis que Apocalipsis 11 de repente dice que el templo es abierto y el arca del pacto se deja ver en el templo? Es dinámico, tiene una progresión, tiene unos pasos, y aquí es donde nos encontramos que de repente se abre el lugar al santuario celestial. El creyente se ve allí en el lugar santísimo, descubren el arca, descubren la ley, especialmente el sábado, descubren que el conflicto es a lo grande, descubren que los ángeles están mirando lo que está pasando en este planeta Tierra, que esto es muy grande, ¿vale? Descubren que hay huestes angélicas intercediendo por el ser humano, descubren que la inmortalidad es un don, pero futuro, no ahora, ¿vale? Se descubre un mensaje y 3 ángeles, ¿de acuerdo? ¿Os acordáis? Y lo hemos estado viendo estos 3 últimos viernes, La proclamación del Evangelio eterno, la caída de Babilonia cuando se levanta el verdadero Evangelio y el mensaje del tercer ángel que levanta un pueblo que encarna la síntesis perfecta de guardar los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esa es la cuestión. Y todo es en Cristo, por Él, para Él y con Él. Todo es por Él. Es el genuino camino que se nos propone. Un pueblo que experimentaría la justicia de la fe por amor. Y un pueblo que se identifica con este cuarto ángel, que en realidad es el segundo intensificado de Apocalipsis 18.1,
un ángel que desciende con gran poder, toda la tierra sería iluminada con su gloria. ¿Qué gloria? Pues que Dios no cambia, que el carácter de Dios sigue siendo amor. Esa es la esencia, esa es la propuesta que Dios nos hace, esa es la clave. Pero ¿sabéis una cosa? Mirad, vuelvo a la pregunta de antes, ¿y por qué tanto rechazo hacia Dios? Porque estamos hablando de un movimiento claramente especificado en Apocalipsis 10, pero ¿qué más pasa en este planeta Tierra? ¿Por qué tanto rechazo a Dios? Aquí nos encontraríamos, por ejemplo, que durante 1260 años una religión equivocada difama el carácter de Dios a través de la coacción y la fuerza y encima lo hace en el nombre de Dios. Esto es historia, ¿eh? Olvidarla es peligroso, aunque ahora se pueda vestir con frases muy diferentes. Yo ayer en este estudio bíblico con esta persona que es muy inteligente, él me decía, dice, es que hay veces que la propia Iglesia Popular justifica esto diciendo es que nos tuvimos que aliar con el poder político porque si no, no hubiéramos sobrevivido en la Edad Media. ¿Os dais cuenta que a veces la fuerza de los argumentos, aunque no sean ciertos, pueden convertirlos en ciertos solo por el poder de la palabra o por los medios de comunicación? Cuidado con esto, ¿me entendéis? La historia es real, pero cuidado con las interpretaciones que a veces se producen cuando nos apartamos de la palabra, ¿eh? Y por otro lado, Apocalipsis 11 justo nos habla de una bestia que sale del abismo. En realidad estamos hablando de la Revolución Francesa. Es una reacción política, psicológica, religiosa, violenta. ¿Ante qué? Ante una distorsión del carácter de Dios, una distorsión del carácter de Dios. Y no lo estoy justificando. Estamos intentando un poquito expresar que, por un lado, te puedes encontrar un sistema religioso que no representa adecuadamente el carácter de Cristo, y por otro lado te puedes encontrar una reacción a esa falsa representación que cae en un ateísmo, en un rechazo violento y beligerante hacia precisamente el verdadero carácter de un Dios que quiere salvar al ser humano. La pregunta aquí es, ¿y tú y yo qué hacemos ahora? ¿Tú y yo qué hacemos ahora con este cuadro? Porque te puedes encontrar el muy creyente tradicional y ritual o mecánico y te puedes encontrar el que rechaza porque no conoce o porque se le ha presentado equivocadamente. ¿Qué hacer? ¿Qué movimiento tomar frente a esta realidad? ¿Qué movimiento tomar frente a estos dos polos? Esa es la cuestión, ¿de acuerdo? Aquí es donde entra en acción la esencia de la Iglesia Adventista. ¿Para qué? Pues para de alguna forma, llámalo como quieras, exonerar, vindicar, representar, restaurar, llámalo como quieras, el carácter de Dios, en otras palabras, recuperar la verdad para poner verdaderamente en su lugar quién es Dios. ¿Quién es Dios? Puedes encontrarte gente que rechace a Dios porque en realidad está rechazando algo pagano, algo extraño, algo que digas, es que claro que lo rechaces. Puedo llegar a entenderlo humanamente, pero necesitas conocer al Dios de verdad. No por lo que te hayan contado, sino por lo que está escrito. Por lo que está escrito, no por la interpretación humana, sino por lo que está escrito. Dios sigue siendo amor. Esto no son puntos doctrinales inconexos, esto es un retrato de una persona. Y esto, el objetivo es precisamente llenar la tierra con su gloria y que cada uno pueda tener su última decisión, pero con conocimiento de causa. Su última decisión, pero con conocimiento de causa. No por la coacción, no por la fuerza, no por el miedo, sino por el genuino, por esa genuina admiración hacia el que nos salvó, nos salva y nos salvará. Esa es la cuestión. Por eso tiene sentido este texto de palabras de vida, ¿no? Lo último, el último movimiento, la última misericordia, el último mensaje, lo que tú quieras, es una revelación del carácter de amor. Y fijaros el papel de los hijos, manifestar su gloria es un reflejo. Por la contemplación somos transformados. Y es por la acción del Espíritu de Dios, el mismo Espíritu que actúa en Jesucristo. Y aquí es donde, en su vida y carácter, revelar lo que la gracia de Dios ha hecho por ti. ¿Qué ha hecho por ti la gracia de Dios? A veces pensamos que es algo estático, es que la gracia se ha manifestado y nos enseña.
La gracia es real, no es meramente un concepto teórico. En realidad, piénsalo de esta manera. En realidad, tú y yo estamos aquí porque, fíjate, ¿no? Claro que, como dice Isaías, ¿no? Tinieblas cubrirán la tierra, oscuridad los pueblos, pero sobre ti amanecerá Yahvé y sobre ti será vista su gloria. Da mucha rabia la falsa concepción de Dios. Da rabia cuando se interpreta mal a Dios. Da rabia cuando se le convierte en parte del problema y no parte de la solución. Da rabia buscar a Jesús entre los muertos cuando Él vive. Y así podríamos hablar de muchos otros ejemplos. ¿Qué es lo que la gracia de Dios ha hecho por ti? ¿Vale? Evidentemente, esto, si acabara aquí la historia, dirías, ¡buah, qué bien! Pues ya está. Esta es la razón de ser del adventismo, pero el adventismo, fijaros que empezó a caer en un estado laodicense. En realidad el adventismo está llamado a estar como, es un movimiento entre dos puertas. Una es lo que hemos dicho antes, ¿verdad? La puerta, dice Apocalipsis 3, 7 y 8, ¿no? Dice, hablando del ángel de la iglesia en Filadelfia, dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre ninguno cierra, cierra ninguno abre. Yo conozco tus obras, por eso he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Es la puerta de la salvación, es la puerta de la oportunidad, es la puerta donde Cristo está ahora, es la puerta de acceso al lugar santísimo en Cristo Jesús. Esa es la cuestión, porque es ahí donde se está gestando ahora el plan de la salvación. Es la puerta de la fe, por la fe hacia el lugar santísimo y hacia el cambio en mi vida. Y por otro lado está la puerta de tu corazón. Yo estoy a la puerta y llamo. ¿Me entendéis? Hay una resolución del conflicto, pero hay una libertad personal. Y yo decido, y tú decides qué queremos hacer. En realidad, esta es la cuestión. ¿Cuál fue el problema? Pues que Dios nos lo quiso enseñar, pero hay veces que esto, lo que se produjo ahí es una no aceptación de esa verdad. Y es curioso pensar que Dios ya predijo de antemano eso y Dios había de alguna forma dejado como algunas visiones precisamente para que no nos faltara eso. Dejadme que represente una de las visiones que tuvo Guillermo Miller y que aparece en el libro de Primeros Escritos, pero dejadme que lo haga de otra forma, ¿vale? Esta visión si quieres girarla, si eres tan amable, Luis. Esta visión es una visión donde, fijaros qué curioso, ¿verdad? Yo no sé si sabéis qué es esto que hay en esta roca, que no lo diga Pablo. Es pirita, ¿verdad? ¿Conocéis esta roca? ¿Conocéis estas piedras? ¿Vale? Esto es pirita, ¿eh? ¿Vale? Esto es pirita. Había una mina por ahí por La Rioja donde te permiten un poquito pues extraer pirita. La pirita solo tiene un valor ornamental, ¿no? No tiene propiedades de otro tipo, pero es muy bonito, ¿no? Son piedras pues cuadrangulares, ¿verdad? Un oro falso, pero bueno, no sé si es falso. Bueno, es ornamental, vamos a dejarlo ahí, ¿vale? La idea es la siguiente, fijaros qué interesante. Dejadme que resuma una de las visiones que tuvo Guillermo Miller. Dice que él, pensando, dice que una vez Dios de alguna forma en una visión, Dios le mostró como un cofre. Y dice que cuando él abrió el cofre, pues descubrió pues un montón de materiales, de piedras preciosas, de joyas preciosas de todo tipo. Y él se quedó maravillado, dijo, ¡hala! Pero se quedó tan maravillado que dijo, yo esto lo tengo que enseñar, no me lo puedo guardar para mí. Hasta el punto que lo puso en una habitación central en su casa y de alguna manera invitó a todo el que pudiera para que viera esas joyas, ese tesoro que se le había de alguna forma prestado. Y vosotros sabéis, la gente llegaba y se asombraba, ¡wow, qué bonito, qué bien, wow! Daban exclamaciones, ¿no? Pero sabéis que la gente a veces es un poquito tafanera, ¿no? Que digan los catalanes, ¿no? Y dice que la gente, claro, tocaban, desordenaban, pues mezclaban, incluso algunas joyas empezaron a caerse por el suelo. Fijaros que hay piritas muy pequeñas, hay que tener cuidado con ellas, pero si te pones a desparramarlas, dice que de alguna forma pues esto al final se caía al suelo, se mezclaba con el polvo, la gente llegaba con barro en los pies, se mezclaba todo, y dice que el propio Guillermo Miller se desesperaba, decía, pero ¿qué estáis haciendo?
Y que a veces con sus propias fuerzas intentaba, pero parar ya, que me lo vais a destrozar todo. Y cuanto más esfuerzos hacía por intentarlo, poner todo en orden, menos lo conseguía. Y se perdían joyas por el suelo y no sé qué, se pisoteaban, lo que sea, se mezclaban con joyas falsas, un lío. Hasta que llegó un momento en que él, en su sueño, pide ayuda a Dios. Y Dios le manda a una persona. Y sencillamente esta persona, pero cuidado, que hay joyas por todas partes. No te preocupes, confía. Yo le daré el valor que merecen. Y se ve que en la visión que Guillermo Miller tenía, dice que este hombre cogió una escoba y empezó a barrerlo todo. Y sacó todo lo que sobraba. Y recuperó todas las cosas, recuperó todas las joyas que se habían desparramado. Y cogió una caja más grande todavía. Y las puso todas las joyas, las puso en orden. Las puso completamente en orden para que no faltara ninguna. Y dice Guillermo Miller, dice que las puso de tal manera que las joyas se veían 10 veces más brillantes todavía. Y dice que no pudo, estaba tan sorprendido que dio un grito de alegría y ahí se despertó. Este es el sueño que tuvo Guillermo Miller. Tiempos atrás, ¿y sabéis que Guillermo Miller fue apasionante todo lo que él había vivido? Todo lo que él vivió, porque era como un gran conocimiento de la verdad en muy poco tiempo. Era un gran sprint desde muchos puntos de vista en poco tiempo. Esa es la cuestión. Y fijaros qué interesante, ¿verdad? Porque aquí lo que Ellen White escribe es lo siguiente: esta verdad es amplia, es abarcante, hay muchas enseñanzas, pero no son renglones separados y de poco significado, sino que están unidas por hilos de oro que conforman una totalidad que tiene a Cristo como el centro viviente. ¿Sabéis por qué digo esto? Fijaros, yo puedo tener un montón... Perdone, no te quiero marear, Jess. Yo puedo tener un montón de... Me pongo aquí. Yo puedo tener un montón de joyas. Yo puedo tener un montón de verdades. Tú coges una carpeta de estudios bíblicos y vas viendo, ¿no? Pues la segunda venida, la inmortalidad, el santuario, el tal, lo que tú quieras. Pero si esas verdades no están fundamentadas en la roca, no están conectadas en Cristo, no tiene mucho sentido. No sé si me explico, porque me puedo perder en los detalles, ¿me entendéis? ¿Cuál es la esencia como movimiento? ¿Conocer verdades y no conectarlas entre ellas? ¿O entender que estas grandes joyas están vinculadas en Cristo Jesús nuestro Señor? Y que en Él todo adquiere forma, significado y verdad. Y sobre todo poder. Esa es la diferencia. Cuando Cristo está en el centro del sistema de verdad, todo tiene sentido, pero no solamente a nivel intelectual, sino también a nivel emocional, a nivel moral. Todo adquiere sentido y significado. ¿Qué es lo que había pasado? ¿Qué es lo que había pasado en aquellos tiempos? Lo que había pasado en aquellos tiempos es que habían gente que había divorciado la ley del Evangelio y nosotros como iglesia igual nos pasó al revés. Nosotros habíamos divorciado el Evangelio de la ley antes de 1888. Y esto puede haber sido inconscientemente, se ha podido perder la justicia de Cristo o se perdió en algún momento por énfasis o por un evangelio a la defensiva, un evangelismo a la defensiva por los tiempos que les tocó vivir. Esto es historia. Me importa nuestra historia, me importa nuestra forma de compartirlo. ¿Sabéis una cosa? Ella llegaba a decir, claro, si los predicadores y el creyente no ha experimentado mediante una fe viva, persistente y confiada la dulce evidencia del perdón de pecados, ¿cómo te lo voy a transmitir? ¿Sabes qué hacemos tú y yo en esta mañana aquí? Precisamente recordar esa dulce evidencia de la justicia de Cristo y del perdón de pecados en Él. Eso es lo que hacemos tú y yo en esta mañana en la casa de oración, admirar a Cristo. Y quiero que así te vayas de este lugar santo, de la presencia de Dios. Quiero que así nos vayamos, con la plena certeza. Pero me encanta pensar en una fe viva, persistente y confiada. No es aquello de, es que no lo siento. Investígalo. Lucha por ello. Lucha por ello me refiero, no te dejaré si no me bendices, Señor. No quiero parar de conocer a este Dios maravilloso que me salva. ¿Me entendéis? Y esto es historia, esto es la historia adventista, ¿eh? Esto es lo que nos pasó. Es decir, tenemos joyas de verdad,
pero a lo mejor no hemos sabido ordenarlas y necesitamos la ayuda divina para que todo tenga un cuadro, para que todo tenga un sentido. ¿Me entendéis? Porque esta es la mejor forma de que nuestro corazón se ablande y quebrante y que nos rindamos a Él. Es que esto lo hemos dicho alguna vez, ¿verdad? No hay cosa mejor que obedecer desde la admiración. Porque entonces la obediencia será genuina. Cuando es por la coacción, cuando es por, cuidado que si no yo qué sé, te doy una colleja. No, así no va a funcionar nada. ¿Me entendéis? Cuando es desde la admiración no hay nada que te pare. Cuando es desde, oye, ama mucho porque se le ha perdonado mucho. María Magdalena es que no le importaba nada. Ella se sentó a los pies de Cristo, de ahí no me vais a mover. Me da igual lo que digáis. Ni lo alto ni lo profundo, presente, futuro. No, nada me separará del amor de Dios en Cristo Jesús porque lo he descubierto. ¿Me entendéis? Las joyas de verdad tienen sentido en Cristo. Este cuadro yo sé que lo conocéis, ¿eh? Algunos lo conocéis mucho porque sois especialistas y sois gente de estudio, ¿eh? Pero fijaros una cosa, de maravilla, ¿eh? Porque fijaros, James White, toda la vida en la lucha. Una vida acortada por circunstancias que le tocó vivir. En aquella época no tenían presentaciones, ni ordenadores, ni nada. Él lo que hacían era, pues oye, déjame un caballete, déjame un cuadro, te hago algo y ya está. Hacían un cuadro, este es de 1776, donde más o menos, oye, voy a intentar ponerte todas las escenas del plan de la salvación para que de una diapositiva, de un vistazo puedas ver todo el plan de la salvación. Pero es curioso ver que la cruz de Cristo, claro que está, pero pareciera que está como un pelín desplazada. Es curioso ver que hacia el final de su ministerio, de alguna manera su visión de esto cambió. Y de alguna manera, fijaros que hacia el final de sus días dice que había una persona que viajaba con él. Tuvo el privilegio de viajar 2 semanas. Y James White, hacia el final de su vida, no podía dejar de hablar del amor de Dios. No podía dejar de hablar del amor de Dios. De hecho, junto con Ellen White, la propuesta que hicieron fue volver a dibujar el cuadro hacia 1881, donde de alguna forma tiene los mismos elementos, pero fijaros el papel de la cruz de Cristo. Central, es como el edificio que sostiene todo el templo. Es la obra de arte, es la columna vertebral, es lo que hace que toda nuestra teología tenga sentido y fuerza. Es lo que este mundo necesita. El primer cuadro se titulaba El camino de la vida, el segundo cuadro se titulaba Cristo, el camino de la vida. Ellen White lo acabó póstumamente después, pero en este cuadro se puede ver claramente la esencia de la muerte de Cristo en la cruz. ¿Me entendéis? Todo tiene completo sentido, todo. O sea, cuando tú pones las joyas correctamente dispuestas, todo lo demás encaja. Y es curioso porque, fíjate, en 1881, Dios le dijo a Ellen White, mira, no te preocupes, yo voy a llamar a más gente para que siga adelante, porque imagínate, se te está muriendo tu esposo. Claro que habían entendido esto. A veces llegaban a pensar, quizá teníamos que haber dedicado más tiempo a escribir y no tanto viajar. Porque el viajar nos ha quitado la energía que necesitábamos para dejarlo por escrito, todo esto. Pero es curioso, ¿verdad? Porque Dios le prometió a Ellen White, no te preocupes, la obra avanzará. Yo tengo obreros que se unirán a este movimiento, ¿vale? Y Dios de alguna forma iba a traer el elemento de la justificación por la fe, el incomparable amor de Dios manifestado en Cristo, en toda doctrina. Y aquí nos encontramos, esto lo hemos estudiado alguna vez, ¿no? Y lo hemos mencionado los viernes, ¿eh? Aquí nos encontramos a Waggoner y Jones, ¿no? Un médico recién salido que en medio de una reunión, de repente vio el cielo abierto. Y vio la muerte de Cristo en la cruz, pero sobre todo la interiorizó para sí. Y desde entonces no pudo parar de entender que Dios le llamaba y que se entregaba a sí mismo. Y Ellen White lo mencionó claramente, que en su gran misericordia Dios había enviado un preciosísimo mensaje de misericordia por medio de Jones y Waggoner. Es bonito, ¿verdad? Porque era lo que nos faltaba en ese momento. La pregunta ¿es lo que nos falta en este momento? Esta es la pregunta. Porque ¿sabéis qué pasa? Creo que las piezas es que todas encajan. No las dejemos porque no nos encajen. Bueno, pues que esto no me encaja, fuera. No.
el artista sabe poner las piezas para que todas brillen. Si quito piezas ya no se encaja en lo mismo, porque cada pieza es singular y tiene sus características. ¿Me entendéis? No encajará de la misma manera, no encajará. Aquí lo que estamos hablando es, fijaros, ¿no? ¿Por qué estamos llamados a ser iglesia? Porque estamos llamados a entender el amor de Cristo, esas incomparables riquezas. O estamos llamados a entender que la justificación por la fe es la que produce obediencia. Es la relación correcta entre obediencia y fe. Es como que estamos llamados a darle el contorno claro y distinto a todo el mensaje. Y el santuario es como si dijéramos la maqueta que nos ayuda a poner todas las piezas en orden. Solo con el santuario podríamos hacer una serie de estudios bíblicos. Solo con el santuario. ¿Me entendéis? Cuando las cosas se hacen ordenados, no te dejas verdad porque estamos llamados a ser fieles a la verdad. Si no somos fieles a la verdad y la sesgamos, ¿de qué nos sirve? Si nos dejamos llevar por las modas, cuidado con las modas porque irán en otras direcciones. ¿De qué nos serviría? ¿De qué nos serviría? Me encanta Pablo cuando decía, yo no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios, todo, no una parte del consejo de Dios, no lo más políticamente correcto, no todo, porque en realidad todo es amor, o sea, todo es el incomparable amor, ¿vale? Me encanta esta cita de Testimonios para los Ministros, es la vida de Cristo en el alma, el principio activo del amor impartido por el Espíritu Santo, lo que dará fruto para buenas obras. El amor de Cristo es la fuerza y el poder de todo mensaje en favor de Dios que alguna vez haya salido de labios humanos. Déjame que te haga una pregunta. ¿Cómo estás tú a nivel espiritual? ¿Será que a lo mejor nuestro discurso interno tiene que ser optimizado? Porque a veces, porque yo, o porque tal, o porque la culpa, o porque los problemas son más grandes que mi Salvador, Jesucristo. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Es el amor de Cristo un principio activo? Ahora empezamos la comisión de nombramientos. Uy, conmigo no, que estoy muy estresado y tengo tantas cosas. A mí no me llames, porfa. ¿Nos puede pasar eso? ¿Cuál es el principio activo? Mirad, en un medicamento dice que están los excipientes, que es como si fuera pues lo que le da cuerpo, lo que le da, digamos, forma al producto, las propiedades, el color, lo que sea. Pero ¿sabes qué pasa? Si no hay un principio activo, si no hay el componente que produce el efecto terapéutico del medicamento, estamos comiendo yeso, o fibra, o feculano, de lo que quieras, ¿no? El excipiente que sea, ¿verdad? Tiene que haber un principio activo. Y ese principio solo es Cristo y Cristo crucificado. Pero entendiendo todo el plan, entendiendo toda la obra de Cristo. Y esa creo que es la diferencia que marcará nuestras vidas. ¿Sabéis? Esto es historia. Aquí la decisión es si queremos que sea nuestra historia. La decisión es si queremos que esto sea el último movimiento o si sencillamente, bueno, esto es para unos pocos y ya está. La decisión es si queremos que Cristo vuelva a ser el que haga arder nuestros corazones cuando nos habla por el camino de la vida. La cuestión es invitar a ese Jesús a cenar, al que está en la puerta y llama. Esa es la cuestión. Nosotros decidimos lo que queremos hacer con esta verdad. El último movimiento está escrito en la Biblia. Yo decido si quiero que sea el mío, el de mi vida o no. Pero creo que ese movimiento se va a dar porque está escrito. Esa es la propuesta. Y me encanta pensar que, es que la Odisea, pero la Odisea tiene terapia. Tiene principio activo. Qué bonito, ¿verdad? El oro refinado en fuego es una fe que obra por amor. Es entender bien el concepto pero entonces la mala es la ley o el malo es el evangelio. No, es que el evangelio y la ley son indisociables. Las vestiduras blancas, la justicia de Cristo, nuestra última esperanza, ni una sola hebra. Bueno, pero es que yo cumplo. Ya, pero es que yo no cumplo. Acuérdate de las promesas a Abraham, que luego veremos en las cosas áticas. Yo te sacaré, yo te haré, yo te llevaré, yo te saqué. Es muy bonito ver la obra de Dios en el creyente y es poderosa. Y por otro lado, el colirio, ¿no? Discernir espiritualmente porque cuidado con las falsas interpretaciones del amor de Dios. Aunque todo el mundo las diga, aunque todo el mundo las haya usado por siglos, pero tienes que descubrirlas por ti mismo. Tienes que descubrirlas por ti mismo porque si no, no funciona. Me encanta. Solamente son 2 citas y ya está, pero me encanta, por si estamos aquí es porque buscamos santidad, buscamos sanidad,
buscamos camino. Y me encanta pensar que solo esto lo va a dar el conocer a Dios. No quiero conocer a Dios de oídas, quiero que mis ojos lo vean. Quiero que mis ojos lo vean. Discernir y apreciar la maravillosa obra de la expiación transforma al que considera el plan de salvación. Y esa es la propuesta. Esto es un proceso refinador y ennoblecedor. Él ve el modelo y crece a su semejanza, y entonces cuán fácilmente se arreglan pues las historietas que tenemos como creyentes. Es que tú me has hecho... El último movimiento no es la pandemia, no es el confinamiento. El último movimiento no es el pánico a una guerra nuclear, aunque la haya, que me da igual. Déjame que lo diga de esta manera. No es que me da igual, pero no es nuestro mayor afán. Mi mayor afán es, mientras dure la vida, centrémonos en Cristo. Mientras dure la vida, centrémonos en la obra de Cristo en nosotros. Centrémonos allá donde está Cristo. Centrémonos en la puerta abierta. Centrémonos en esa puerta. Centrémonos en esa oportunidad, centrémonos en todo el plan y no suprimamos ninguna parte de la verdad. Mientras dure la vida, que sea así, no hay más. Me encanta porque Fernando Arenales en un artículo, él acababa con este texto bíblico y me encanta, porque me encantaría que esto fuera el himno lema de la iglesia de Granollers. Me encantaría que este fuera el himno lema. Fijaros, es un texto conocido, fíjate, nosotros como iglesia, si estamos aquí es porque queremos conocer y creer el amor que Dios tiene para con nosotros. Si estamos aquí es porque quiero que conozcas el amor de Dios para contigo en todo el plan, en la cruz, en la resurrección, en el santuario, en el lugar santo, en el lugar santísimo, incluso en el milenio. Quiero que conozcas todo el amor, quiero que no te falte una sola pieza. Quiero que todas las joyas estén ancladas en la roca que es Cristo. Y entonces sí, se cumplirá lo que estamos diciendo aquí. Dios es amor. Así acabará el conflicto, Todos reconociendo que Dios era amor. Y siempre lo fue. Y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. Y esto es a través del Espíritu Santo. Y esto es maravilloso. Pero es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. ¿Y si le dejamos? ¿Y si volvemos? ¿Y si, dado que Dios en su misericordia vuelve a... Es como que a veces le da un pausa a la historia y quiere volver a intentarlo con nuestra generación? ¿Y si tú y yo estamos aquí precisamente para, frente a ateísmos y frente a distorsiones, vamos a hablar del amor de Dios? Vamos a dar ese último mensaje de misericordia, vamos a dar el último llamado al planeta Tierra. Mañana no sé lo que vendrá. Sí lo sabemos, pero ¿me entendéis? Cuando yo estoy en Cristo, paz. Paz en todo sentido, paz en las tormentas que puedan venir. Paz en los vientos que se puedan soltar, aunque digas, ¡wow! Pero es que esto da un vértigo. Paz. Paz, porque cuando tu vida está con Cristo escondida en Dios, y cuando tu vida permanece en ese amor por medio del Espíritu Santo, no tengas temor. No tengas temor. Seamos fieles hasta la muerte. No caigamos en servidumbre por miedo precisamente a la muerte, y Él nos dará la corona de vida. Y esa corona acabará a los pies de Cristo, porque reconoceremos por toda la eternidad ese amor de Cristo. Que eso pueda ser una realidad en cada una de nuestras vidas, querido. Seguiremos caminando y seguiremos haciendo camino de la mano de nuestro Salvador Jesucristo. Amén.